Han visto que es una patología en la cual puede presentarse tanto en pacientes diabéticos como en pacientes no diabéticos, ¿cierto? En ese sentido, todo blanco tiene negro, todo yin tiene yang, y en este caso toda hipoglicemia también puede presentar un dato de una hiperglicemia como tal. Y es lo que nosotros vamos a aprender a manejar ahora en urgencias. ¿En qué pacientes se presentará más que todo esto? Obviamente en diabéticos. Les había preguntado antes de clase también que la diabetes como incidencia en estadísticas obviamente es una patología la cual es sumamente presente ahora en nuestro medio actual. Entonces, por ese motivo, tenemos que saber el manejo, obviamente, de estas dos entidades. Obviamente, las urgencias metabólicas incluyen otro tipo de patologías. Me gustaría enseñarles, por ejemplo, cómo se maneja una crisis tiroidea, digamos, ¿no? Etcétera, etcétera. Que obviamente, por el tiempo y demás, tenemos que abocarnos a temas puntuales. De todas formas, vamos a avanzar ahora en este tema. Muy entretenido, es corto, así que pido su atención entera. Ya, empezamos. Entonces, ¿cómo vamos a definir a una hiperglicemia como tal? ¿Qué indica? Lo típico, igual que el otro tema, niveles bajos de azúcar en la glucosa en sangre, hipoglicemia. Niveles altos de glucosa en sangre. Mucha ciencia no es, eso tenemos que tener en cuenta. Que obviamente, pero detalle, que superen los valores establecidos. ¿A qué se refiere esto? De acuerdo a la región, lugar, etcétera, hay variabilidades, por eso existen rangos. En nuestro medio, por ejemplo, la glicemia varía de 70 a 110 aproximadamente. En otros lugares 70 a 100. En Europa lo manejan de 60 a 100. Esos son rangos pequeñitos, variables, pero obviamente no tienen que llevar a mayor confusión para ustedes. Vamos a ver dentro de las causas como tal, principales, ¿qué van a ser? Resistencia periférica de insulina. ¿Qué les viene a la mente cuando hablo de esto? Es parte de la diabetes tipo 2, puede ser. Si me voy a insulina, inmediatamente tengo que transportarla al páncreas, ¿no ve? Pero aquí dice resistencia periférica de insulina. Esa insulina, fuera de ser insuficiente, no tiene la acción, actividad. No se absorbe como tanto, ¿verdad? No, o sea, no tiene su mecanismo de acción no es regular, ¿no? Y esto puede estar asociado con la comorbidad, por ejemplo, con los obesos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso habla de la palabra, o por eso indica acá claramente que dice periférica. Por eso, a partir de esto, por ejemplo, como ustedes son másteres en fármaco, tenemos dos grupos grandes, ¿no? De grupos de hipoglicemiantes orales, que son las sulfonilureas y las biguaninas. Entonces, uno actúa a nivel de la resistencia periférica de la insulina y el otro actúa a nivel netamente hepático, ¿no? Para regular esta parte de lo que es la glicemia como tal. Disfunción de las células pancreáticas beta. ¿Qué más? Aumento de las hormonas contrarreguladoras de la glucosa. ¿Cuáles son las hormonas contrarreguladoras? El cortisol, el glucagón y algunas catecolaminas. ¿Dónde se secreta el cortisol? En la médula superior. Hola. Bueno. La glándula. ¿Dónde se secreta el cortisol? La En la suprarrenal. corteza suprarrenal, compañeros. La glándula adrenal o suprarrenal tiene dos partes, ¿no ve? Corteza y médula. Facilito, hasta ahí me sigue. Esto es solamente un repaso, porque obviamente estamos hablando de algo endócrino. ¿La corteza qué secreta? Glucocorticoides similar. Hablen pues uno solo, hablen. ¿Qué secretará la corteza suprarrenal? Cortisol y catecolaminas. ¿Seguro? Bien, seguro. Y yo me acuerdo, secreta mineralocorticoides. ¿Ves? Como cuatro. ¿Cómo es? ¿Qué mineralocorticoides? Y este tema, o sea, de catecolaminas y demás, estoy haciendo como que un spoiler, porque justamente de eso vamos a hablar cuando hablemos de crisis hipertensiva. Regula todo lo que es la aldosterona.
Y si cuando hablemos de crisis hipertensiva y ustedes lean mágicamente antihipertensivos, casi todos los fármacos antihipertensivos se basan en inferrina, angiotensina, aldosterona, pero bueno, en fin. Y en la médula se secretan lo que son el cortisol, la cortisona y la corticosterona, y obviamente algunas catecolaminas como la nora y la adrenalina. Pero sobre todo aquí el que es regulador netamente es el glucagón, ¿no? ¿Dónde se secreta el glucagón? ¿Dónde? ¿Seguro? Muy bien. Ahora, en los mecanismos de regulación de la glicemia tenemos dos elementos. Esto es como que un cuadrito para hacer una comparación de qué mecanismos me van a disminuir la glicemia y qué mecanismos me aumentan la glicemia. Obviamente ahorita estamos hablando de todos aquellos que nos van a aumentar la glucosa en sangre. Obviamente el paso de glucosa del hígado a la sangre por procesos que sí, hemos hablado antes, ¿se acuerdan anterior? De la famosa gluconeogénesis, glucólisis, etc. En este caso puede haber una gluconeogénesis. Paso de glucosa del intestino a la sangre por una absorción intestinal. Degradación del glucógeno hepático en moléculas de glucógeno, la glucogenólisis, y la formación de glucosa a partir de precursores no carbohidratos como aminoácidos, glicerol, glibato, lactato, etc. ¿Se acuerdan cuando el anterior igual les comentaba? Que obviamente uno dice, no, estoy en dieta y demás, y no le clavo azúcar, pero te tragas tus 4 panes, pues el carbohidrato igual se metaboliza después en glucosa para nuestro cuerpo. ¿Qué otras causas podemos tener en este caso? Diabetes no diagnosticado. ¿A qué se refiere con diabetes diagnosticado? ¿Y por qué lo aboco a lo que es urgencias? Porque, por ejemplo, de 10 pacientes que me presentan hiperglicemias elevadas les hablo arriba de 500, 600, por ejemplo, son debuts diabéticos. Debuts diabéticos, gente que no sabía que era diabético. Entran con cefalea, malestar, ahorita vamos a ver clínica. Más o menos entran cefalea, malestar, mucho tiempo con polidipsia, más o menos típica clínica, ¿no? ¿Se acuerdan de diabetes? ¿Y demás? En ese debut diabético es el que no se había diagnosticado o de la nada empezado. No se le diagnostica, por eso se dice debut. Es como tú vas a debutar de médico algún día, ¿no ves? Lo mismo. Debut. Debut diabético es lo mismo. Debut diabético. Son pacientes que tal vez tienen todos los factores de comorbilidad. Tal vez es gordito, hipertenso, no sabe, no se controla, mala dieta, etcétera. Tiene una ocupación muy sedentaria, no sé. Y llega la emergencia por malestares así como que parecen un poco típicos, pero al final vemos un examen metabólico y al final tiene glicemias por el techo, elevadísimo. Entonces, eso es en un paciente estable, porque ahorita vamos a hablar de lo que es la cetoacidosis un poquito y de lo que es el estado hiperosmolar cetóxico, que son los dos casos en los que se presenta una hiperglicemia. ¿Okay? No confundir con eso. Entonces, la diabetes no diagnosticada es uno de los casos, ¿no? Como debut diabético. ¿Qué otra situación está correlacionada a esto? Por ejemplo, algunas drogas, como algunos corticosteroides, por eso, por ejemplo, obvio, los corticoides como tal están prohibidos, más que todo, no prohibidos, sino no deberían ser usados en pacientes diabéticos, ¿no? Porque causan aumento de lo que es la glucosa como tal en el páncreas, mediante los mecanismos reguladores. Otra cosa que me importa mucho que nosotros veamos, aparte de lo que es diabetes no diagnosticada, es la diabetes descompensada, ya sea por abandono de tratamiento, ya sea por mal apego al tratamiento o ese tipo de cosas. ¿Ya? ¿Qué más? Insuficiente falta dosis de insulina. Ya hemos hablado, ¿se acuerdan en la anterior vez? Que a veces la sobredosis de insulina te va a llevar a estados de una hipoglicemia. En este caso puede haber pacientes que puedan usar dosis insuficientes, no calculada el kilogramo peso o no las adecuadas para la situación y nos va a conllevar a una glicemia que no va a regularse y no va a bajar. Entonces, mucho ojo con la insuficiente falta dosis de plátano, cerveza, para digerir las cosas. Embarazo. Recién están llevando gineco, me imagino, ¿no? Cuando aborden el tema, de diabetes gestacional, van a ver que eso ojalá que lo lleven. Es un tema bien interesante. Que obviamente, junto al estado hipertensivo gestacional o la hipertensión inducida por el embarazo, siempre va relacionado con netamente el embarazo. Siempre va a ser secundario, no es una causa primaria, ¿no? No es que la gestante se vuelve diabética, ojo, ¿no? No es que la gestante se vuelve hipertensa,
sino que hay situaciones que conllevan el metabolismo y alteran esta situación, ¿no? Entonces, mucho ojo con esta situación. Este es un cuadrito que lo van a repasar después porque no se nota ni madre, como el previo que les he mostrado anterior, ¿no? En cuanto a lo que es la fisiopatología, más o menos, de lo que es. Lo más rescatable acá es el fenómeno metabólico que sufre el cuerpo, tanto como la glucogenólisis, la lipólisis, ¿no? Y a veces hay una alteración ácido-base y demás que va a conllevar una falla a veces sistémica. Por eso me preguntaron alguna vez, doctor, ¿por qué un diabético presenta cetoacidosis? ¿Por qué creen ustedes? Que hay una alteración en lo que es la regulación del pH, el bicarbonato. ¿Pero por qué? ¿Por qué un diabético? ¿Por qué no un insuficiente cardíaco tiene cetoacidosis? ¿Por qué un diabético sí tiene cetoacidosis? Porque Es una pregunta. resultados de tienen la insulina baja, entonces no ingresa la glucosa adentro. Por ende, hay ¿Alguna idea? hay ciclo de Krebs y se hace la glicolisis anaerobia que forma cetonas. Por ende vas a tener cetoacidosis. Ajá. Y aquí mismo lo indica, ¿no? Si ustedes se dan un poquito de chance, obviamente, disculpen, no se ve tal vez muy bien. En la tele tal vez sí se puede ver. Un estado de hiperglicemia latente va a conllevar, como dice su compañero, una diuresis osmótica, lo cual a veces va a llevar a una falla renal aguda. No quiero que lo relacionen con que el diabético, no, porque nosotros sabemos que en las complicaciones de la diabetes, la falla renal es una complicación crónica. Estamos hablando de un debut posiblemente, de una hiperglicemia aguda. Entonces, este fracaso renal agudo va a conllevar a una deshidratación moderada severa, ¿no? Porque es una alteración osmótica, y secundariamente te va a dar un desequilibrio hidroelectrolítico. Porque ¿dónde están los reguladores buffers? En el riñón. En el riñón. Un regulador buffer, o un buffer tampón buffer se llama, es el bicarbonato y el otro es el. No. No. Los buffers de Uno es el tampón bicarbonato y el otro es el fosfato, ¿no? Son dos buffers que nos regulan o nos ayudan a regular la situación del pH como tal. Ahora, clínicamente, miren, estamos entrando a la clínica, es sumamente sencilla. Si ustedes tienen en mente cómo cuando hemos hablado de hipoglicemia, la hiperglicemia va a ser igual a 2 o 3 veces más. La típica clínica de un diabético, ¿no? Presenta las 3 P's o 4 P's que llamamos, ¿no? Polidipsia, poliuria, polifagia y demás. Pero doctor, esto no es clase de endocrino, eso lo voy a llevar en endocrino. Sí, pero este tipo de cosas tienes que identificar cuando tu paciente entre a la emergencia. ¿Me dejan entender? El paciente le va a decir que ustedes tienen que abordar, ha perdido peso, tiene mucha sed, porque hay que preguntarle, ¿no? Luego que le pregunten con estudiantes de CIEM, ¿tiene poliuria? El paciente está en la luna, o sea, no entiende terminología a veces médica, ¿no? Entonces, obviamente, aquí con un lenguaje muy comprensible y un lenguaje sencillo. Fatiga, visión borrosa, náuseas, vómitos, serostomía, infecciones recurrentes. Ya les había dicho que el paciente diabético es un paciente pluripotencial de riesgo de infecciones de cualquier tipo, respiratorias, urinarias, bacterianas. Estas son manifestaciones comunes que a veces, si nosotros jugamos a un diagnóstico diferencial, digamos, moviendo las 3 primeras P's, me pueden dar múltiples patologías. Náuseas, vómitos en todo lo gastrointestinal. Fatiga en cualquier estado anémico, qué sé yo, metabólico, catabólico, en las de alto consumo. Visión borrosa, le estará mal la vista, tendrá algo neurológico. Entonces es importante por eso siempre abordar los diagnósticos diferenciales como tal. Pero también vamos a tener estos datos de alarma. Y estos datos de alarma nos tienen que a nosotros llamar la atención. Les vuelvo a repetir, toda la vida lo mismo. Hoy, por ejemplo, he asistido al examen de pregrado de sus compañeros como evaluador, me he dado cuenta que a veces se las pasan por las guindas los signos vitales. Es como que obvian mucho ese tipo de signos vitales, obvian las características clínicas del paciente. Un compañero estaba tratando de defender una neumonía cuando yo le quería preguntar radiografía y me dice, yo le pedí un arresto, bro. No pedí un arresto, bro. Yo he dicho, claro, los humanos tenemos en cada esquina, ¿no? No, pues hay que abocarnos a lo que tenemos y hay que abocarnos a lo que dice la literatura y los protocolos y demás. Entonces,
la mayoría las peló en sus signos vitales, ¿no? Los signos vitales les dan, les vuelvo a repetir, siempre, les dan mucha información. Y a base de esos signos vitales alterados y demás, ustedes tienen que hacer su manejo básico de las medidas generales, sus oxígenos, los líquidos, etcétera, etcétera. En fin, datos de alarma, signos vitales, disnea, acompañada de taquipnea. Pero doctor, pero si está mal la glicemia, tiene que ver la respiración, tendrá una neumonía de base. No, pero puede ser secundario a un proceso acidótico, ¿se dan cuenta? Porque ustedes saben que cuando falla la situación del ácido base, los mecanismos de regulación como la respiración también tienen que estar involucrados, ¿se dan cuenta? Entonces tiene mucho que ver la taquipnea con la disnea y en algunos casos la respiración de Kussmaul, ¿no? Que es la típica respiración del cetoacidótico. Taquicardia, dolor abdominal, aliento, dolor a manzana. Esto lo menciona la literatura antigua, ¿no? Vos te acercas a la boca del paciente y emana como un olor a manzana. No es falso, es cierto. Alguna vez yo decía, es mentira, ¿no? Pero sí, tiene mucha similitud. Y eso es sinónimo de ¿qué? De cetoacidosis diabética, sí o sí. Desorientación, porque obviamente un estado ácido base alterado conlleva a una alteración netamente sistémica y por ende una afección a nivel neurológico como tal. Y pueden llegar al coma diabético, alguna vez han escuchado, ¿cierto? Entonces esto pasa netamente en un estado de una cetoacidosis diabética, más que todo. Te puedes estar clavando una lata de Coca-Cola, digamos, a veces no está hiperactiva media hora y después le va a venir su depresión, ¿no? Porque después va a tener más azúcar, o sea, porque así regula nuestro cuerpo, ¿no? Y más si eres ansioso, digamos. Por ejemplo, eso es lo que pasa ahora en el siglo XXI. Como ustedes son una generación ansiosa, han nacido ansiosa, sus padres los han hecho ansiosos. Entonces el detalle es que tenemos cierto tipo de hábito catabólico más acelerado que cualquier otro. Entonces eso genera, por ejemplo, en algo conductual dietético, o sea, tenemos malos hábitos. Aquí nadie almuerza, ¿no? La mayoría no debe almorzar. Pobrecitos, los secos, pobrecitos, papitos, no comen. Entonces por eso nos clavamos cualquier cosa, ¿no? Entonces eso conlleva un estado de desregularización, o sea, parece chiste lo que estoy hablando, pero tiene su fondo médico. Es como el alcohol. Con esto me van a reír. Claro, los piratas tienen la mayoría. ¿Qué pasa con el alcohol? ¿Qué pasa cuando te dicen al día siguiente, ¿por qué no curas tu chaki? Te dicen, ¿no? Meter una cervecita, te va a curar el chaki, y estás vos con tu tembladera, dolor de cabeza, hecho pelota. ¿Qué? ¿Por el pH se me explica? No, no es por el pH, sino tiene que ver mucho la concentración plasmática de, ¿no? El alcohol circundante que trata de ser eliminado, más la hipopotasemia que te has cargado y deshidratación secundaria por tu farma, conlleva que si vos regulas, por ejemplo, con alcohol al alcohol, tu cuerpo se va a nivelar en osmolaridad, etcétera, etcétera, y te pasa. No a todos, obviamente, pero a la mayoría sí. Esa es la explicación lógica de por qué a veces el alcohol no es alcohol. Pasa lo mismo con una intoxicación, por ejemplo, con alcohol metílico, ¿no? ¿Cuál es el nombre que se le da a la intoxicación alcohólica? Alcohol nefropar. Que el doctor de urgencias, bueno, el doctor Amudio, cuando llegan así borrachos, cuando ya se están encogiendo más o menos. Neuropatía alcohólica. Neuropatía alcohólica. Lo primero que se puede hacer es darle alcohol puro y... No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Justo es lo que te iba a tomar. A veces, ¿qué hacemos? ¿No ves? Chicos universitarios, bajo presupuesto, ¿no? Tengo para el micro, para el test, pero saliendo de Unifrance, como que me han tocado tomar un trago con los tirillos de mis amigos. Entonces, ¿qué hago? No me alcanza ni para el listo, ni para por loco, ¿no ves? Puta, entonces, ¿qué hago? Le meto un soldier, ¿no? Un soldado. Le estoy clavando alcohol metílico. El metanol se forma como radicales libres y te intoxica a nivel cerebral, neurológico y demás. Entonces mi hígado no puede metabolizar ese metanol, no se puede. Entonces por eso te intoxicas, porque es como una toxina circundante y no puedes eliminar ni por vía renal ni por nada. Entonces, ¿qué deberías hacer? Ese metanol, metabolizarlo con etanol, con el alcohol que sí es consumible. Sí, eso es. Entonces algún día les voy a pasar un artículo de cómo un intoxicado en otro país, creo que era no sé si era en México, no sé en dónde, lo han tratado con boca, ¿no? Entonces es correcto, digamos, ¿no?
Pero eso es porque la sustancia primaria nociva que era el metanol no es metabolizada. Entonces, no sé, nos hemos desviado mucho del tema, ¿verdad? Pero, a lo que me voy, un paciente de este tipo, con alteración sistémica como tal, acidótico como tal, siempre va a tener una disfunción más que todo orgánica. Les puede llegar, ¿se acuerdan cuando hablamos de TEC? ¿Se acuerdan, no? Lo primero que les he dicho que descarte es este tipo de patologías, ya sea una hipoglicemia o un coma diabético o un debut diabético. Porque nosotros ya les he dicho, ¿no? Pues se puede confundir con un paciente neurológico fácilmente. Yo les digo a un paciente que llega a la emergencia inconsciente con Glasgow de 8, mal manejo de secreciones, taquicardia, ¿no ven? Taquicardia, dice, taquipnia, satura mal. ¿Qué es lo primero que van a pensar? Este cuarto es neurológico. Pero lo que tenemos que descartar también es esto. ¿Y cómo lo hacemos? Una glicemia capilar. Bien sencillo, ¿no? Hasta que corra obviamente tu laboratorio, tu química sanguínea, etc. Por eso es importante usar esa herramienta. Continuamos. ¿Qué métodos diagnósticos sencillos, como les decía, aparte de la que es la glicemia capilar, vamos a manejar? Vamos a manejar criterios y pruebas básicas para ver estos niveles, si estamos con basales aceptables o si realmente estamos ante un paciente diabético con un debut diabético o es un diabético no controlado, tal vez en alguno de los casos. Entonces, lo primero, lo principal que tenemos que ver es la glucosa en ayunas. Es lo más típico que nosotros solicitamos, ¿no? Que debería ser en algunos países, como digo, varían de acuerdo a la región, pero en nuestro medio se maneja un valor de 126 miligramos decilitro, ¿no? Para lo que son basales de la glicemia como tal. Ahora un estudiante me preguntaba, doctor, ¿y si tengo 130, soy diabético? No sé, ¿no? Habría que hacer otras pruebas. Por eso no existe solamente una prueba estándar, ¿no? Una golondrina no acelera, no dicen, ¿no? Entonces, en este caso, tengo que hacer más pruebas. ¿Qué otras pruebas tenemos para la diabetes? La curva de tolerancia o la prueba de tolerancia oral a la glucosa, la PTOG. ¿Cómo se hace esa prueba? Prácticamente la Yoshimi está haciendo esa prueba ahorita. ¿No es? Te estás clavando 75 gramos de azúcar. Eso es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Ven qué marcador, chicos? Otra vez. Siempre hay que traer marcador para traer Ese es el valor. Silencio, silencio. Después, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Después en el examen los ando engañando. Están, entonces, falta que sean de tu universidad. Mierda que son. Ahora loca de los disfraces. Ya, se dice. Entonces vamos a hablar de una glicemia en ayunas, donde un valor referencial. Vamos a hablar, obviamente vamos a tener aquí nuestro valor basal de 70 a 110, básicamente, pero aquí nos habla de una glicemia 126 miligramos de decilitro. ¿Me siguen, no? Todo correcto. Si me da, doctor, me ha salido 132, ¿no has comido nada? He comido algo esta mañana. Ah, puede ser. Es bien importante las horas de ayuno. ¿Cuántas horas de ayuno tiene que tener este paciente? Mínimo 8 horas. 8 horas, ¿no? 8 horas de ayuno, por lo menos, para que estas cifras sean aceptables. 126 miligramos. Si me sale una cifra elevada, pero por la mínima, obviamente tendré que hacer una PTOG. Prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es administrar 75 gramos de azúcar, ¿no? Diluida en agua, en lo que ustedes quieran. Y al cabo de 2 horas, tengo que hacer una prueba de glicemia. Y el valor no debería exceder los 200 miligramos de decilitro. No debería exceder los 200 miligramos de decilitro. Otra prueba que se realiza, ¿cuál es? La glicemia, la ocasional. O sea, o postprandial, como le llaman, ¿no? O sea, vos agarras, te levantas, y decía a tu práctica universitaria, te clavas una empanada y un pilfro, agarras, llegas 10 de la mañana, tienes dolor de cabeza, vómitos, pies, ¿no? Te me ha caído mal la empanada, te saca una glicemia y está arriba de 200 miligramos de decilitro.
paciente potencialmente alto para diabetes. Y la diabetes ya está en ustedes. Antes los grupos etarios eran altos. Los grupos etarios eran 40, 50 años. El otro día nos atendió un paciente de 29 años con diabetes. 29 años, o sea, están cerca ustedes de esa vaina, ¿no? Y la última es la que hemos hablado anterior, ¿ves? La hemoglobina glucosilada, ¿no? Que no debería, bueno, si es mayor, perdón, al 6%. Entonces, son esas pruebas diagnósticas que a ustedes les tienen que llamar la atención, que obligatoriamente, si hay una sospecha diagnóstica, si hay algo de ese tipo, ustedes tienen que abordar directamente como un paciente ya netamente diabético. Y es bien complicado, yo les cuento en la vida real, yo agarro al paciente y le digo, señor, usted es diabético. Sí, doctor, pero ahora ¿cómo me voy a curar? O sea, es una enfermedad de muy difícil asimilación. Por eso les pregunto, a veces pregunto aquí, ¿qué familiar tiene diabetes? Algunos familiares tienen diabetes. Al principio no es una enfermedad fácil de asimilar, porque conlleva que cambies todo tu estilo de vida, ¿no? Y aparte del estilo de vida, eres un paciente pluripotencialmente mortal, porque si no te controlas bien, la diabetes te mata más rápido que cualquier otra enfermedad, junto a la hipertensión, la obesidad y demás, ¿no? Entonces, a no olvidar, cuidado en el examen, ¿no ven? La prueba de tolerancia oral de glucosa se realiza con 750 gramos de azúcar y 2 correctos, ¿no? No es la D, no siempre la D. Si les mostrara, hay un examen que me han puesto pura D, ¿no? ¿Qué pasa? Amonela, perinola, el ABC de la perino, sí. La D de Dios, no sé de las que y el tercer examen se viene potente, no sé, yo les digo. Silencio. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otro método diagnóstico? Obviamente esto es netamente laboratorial, el primero, el segundo igual, todos son laboratorios, todo es química sanguínea, se dan cuenta. Pero también hay otros estudios, por ejemplo, como el examen general de orina, que me da muchos datos. Si el paciente tiene poliuria y demás vainas, yo agarro y me preocupo, un eco. Porque los 5 laboratorios básicos, y eso le han hecho la pregunta yo con Paco, todas sus compañeras de primera fecha, ¿cuáles son los 5 laboratorios básicos que ustedes solicitarían? Hemograma, glicemia, creatinina, sanguínea, bla. Entonces el ego también es, en este caso nos ayuda mucho. ¿Ustedes qué encontrarían en el ego? Glucosuria. ¿Qué creen que es proteína? Glucosuria. Cetonas, puede haber cetonas. Glucosuria. Puede haber glucosuria, obviamente. Glucosa, 3 cruces, en cruces te marcan, ¿no? Por más con tal de que haya una cruz, ya te tienen que llamar la atención. Disputa, no. Complicado. Les he explicado la parte renal, ¿no ves? ¿Por qué hay proteínas? ¿Les he explicado o no les he explicado? Porque hay una afectación de la membrana. No, creo que no se explica a ustedes, ¿no? No, pero las proteínas son... Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué ya están saliendo ciertos elementos que no debería haber? Por ejemplo, en un paciente diabético crónico, digamos, que tiene una base renal crónica, van a empezar a ver glucosa, proteínas, etcétera. ¿No les he explicado eso? No, les explicaré. Se van a quejar. Dice que se quejan los docentes, ¿no? Ya me entero, todo me entero en esta medida. Todo me entero. Ya. Espero que me sigan. Nunca me olvidé cuando me hablan de una informa a los estudiantes. Obviamente esto es muy referencial, ¿eh? Muy referencial. Lo que me importa es acá. ¿No ves? Nuestro pinche número. Arteria aferente, arteria eferente. Aquí, ¿dónde está el aparato extraglomerular? Ahí adentro. ¿Quién forma el aparato extraglomerular? Mejor me pregunto. Las células mesangiales, las células yuxtaglomerulares y las células... Las que están al lado del glomérulo. No. Es el famoso Mickey Mouse, ¿no? ¿Nunca han visto eso? Arteria eferente, Sí, no. eferente, y aquí está el túbulo contorneado proximal. Ahí está. En fin. Arteria aferente, eferente. Nosotros tenemos aquí la cápsula de Bowman. En la cápsula de Bowman, fuera de lo que tenemos, 3 mecanismos de defensa. No voy a hablar de defensa, pero me corrijo, perdón. 3 mecanismos por los cuales
no pueden filtrarse macromoléculas como tal. ¿Me explico? Uno es la lámina o la lámina basal, ¿ok? Otro es los famosos podocitos. Han debido escuchar alguna vez de los podocitos, ¿no? Son como ustedes, ¿no? Si brothers se agarran de la mano, ¿no? Podocitos. Y otra es la carga negativa que tiene esta membrana. Entonces, para que me entiendan, yo agarro y tengo una pinche proteína. La proteína, por ejemplo, una proteína. La proteína, para empezar, tiene carga positiva. Segundo, es una macromolécula. Entonces, esto no puede pasar. Primero, por la carga. Se van a repeler, ¿no ves? Como vos y tu ex ahora nos pueden ver positivo o negativo, no se repelen, no se puede repeler, se repelen, no se toleran. ¿Qué pasa cuando hay un proceso inflamatorio o fisiopatológicamente? ¿Qué creen que sucede ahí? Vámonos al ejemplo de la diabetes, no nos vamos a desviar mucho. Un paciente diabético crónico, que puede, ahorita obviando un poquito la hiperglicemia, ¿qué nos va a provocar? Que hay una falla renal aguda de inicio, ¿no? De inicio, que puede ser un debut diabético, que conlleve un problema, hemos visto, ¿no? De deshidratación severa, moderada, y eso forma, y eso acá, genera un proceso inflamatorio. Yo les he dicho, los diabéticos, vuelvo a repetir, son potenciales para tener cierto tipo de infecciones. ¿Qué tal si este paciente diabético, pongámoslo de ejemplo, ha hecho un debut diabético secundario a una infección, una pielonefritis? ¿Puede suceder? Puede suceder. Entonces, en la pielonefritis, ¿qué sucede? Hay un proceso inflamatorio, infeccioso, etcétera, etcétera, etcétera. Al haber un proceso inflamatorio a nivel de lo que es la cápsula del glomérulo, ¿qué pasa? Pierde la negatividad, los podocitos se desplazan, ya no hay podocito aquí, y la membrana basal se vuelve más friable, ¿no? Como tal. Entonces, ¿qué sucede? Que esta proteína, ¿no? Con permiso, ¿no? Agarro y atravieso la membrana como tal. ¿Y esto cómo se va a traducir? En el proteinuria. Voilà. Fisiopatológicamente explicado en 5 minutos, ¿no? ¿Han entendido? Entonces, eso traduce mucho, incluso en la glucosa, etcétera, etcétera, de por qué encontramos a veces algunos elementos como tal en la orina. ¿Se dan cuenta? Entonces, en base a la glucosa, espero que más o menos se hayan entendido. Continúa. Así debería explicar el fisiopata, ¿no? Continuamos. Entonces, volviendo al tema, tenemos que siempre solicitar un examen general de orina para hacer una corroboración de que tal vez hay fenómenos en los cuales nos van a presentar cetonas y incluso la glucosuria, como dice su compañero, ¿no? También tenemos que solicitar obligatoriamente la química sanguínea en cuanto a creatinina, y aquí yo puedo añadir que siempre en un estado acidótico, por favor siempre pídanla junto a la urea, ¿no? No pidan, el nitrógeno ureico sérico, perdón, nunca pidan solamente creatinina. ¿Por qué? Les hago una pregunta, esto creo que alguna vez se los he dicho. ¿Qué es lo que me va a marcar a un paciente, imaginemos, cetoacidótico diabético, descompensado, con tratamiento, sin tratamiento, debutando, con falla renal? ¿Qué me va a dar la pauta para yo hacer una urgencia dialítica? El nitrógeno ureico, un estado urémico. Entonces, eso es muy importante. Porque este paciente puede ser renal crónico. Y puedes agarrar creatinina, tiene 5 de creatinina, y vos vas a decir, oh no, por Dios, necesitas diálisis. Y su nitrógeno está normal. No, si ya tiene esos basales, ya tiene esas basales ese renal. Pero ¿qué tal si es un fracaso renal agudo con nitrógeno de 100? Nada, para orejas. Ese riñón está totalmente insuficiente, puede ser una urgencia dialítica. ¿Se dan cuenta? Entonces no pidan solamente la crea, siempre pidan un nitrógeno asociado. Más hay un dato de acidosis, con el cual tengo que solicitar una gasometría arterial, ¿no? Gasometría arterial, por favor, no se olvide. Doctor, el nitrógeno tendría que estar elevado, ¿no? Elevado. Si nosotros vamos a un estado de acidosis, estos pacientes hacen una acidosis o hacen un estado urémico como tal. Su cuerpo es totalmente insuficiente, igual, les vuelvo a repetir, como el alcohol, ¿no ve? Pero en este caso el riñón no puede filtrar correctamente. Entonces estamos en una necesidad. ¿Qué dice el recuadrito? Solamente para repaso, ¿no? En pacientes que llegan a urgencias es necesario identificar datos de deshidratación, valorar estado de conciencia.
Vuelvo a hacer otra pregunta. A ver, les hago una pregunta. Es sumamente sencilla. Les llega un paciente clase 8 con aparente deshidratación severa, le hacen una glicemia capilar y está en 100 miligramos de escritos. No tiene antecedentes de trauma, no es TEC, no es ABC. ¿Qué creen que sea? No está bien pobre. 100 está su ¿Se ha descartado todo lo metabólico? Aparentemente sí. ¿Qué shock? No tiene antecedentes de trauma, su glucosa está en 100, pero está con grados de 8, pero no tiene antecedentes de ABCS ni nada. No. Alteración del núcleo cardiorrespiratorio. No. No hacen ideas, de eso se trata. No es sepsis. Hiponatremia. Pero. Desequilibrio. Y lo metabólico, pero ya No, pero ahorita metabólico estamos hablando de la glucosa. Ahora estamos hablando de un paciente. Por eso dice, identificar datos de deshidratación. Una hiponatremia moderada severa me va a llevar a un estado de letargia. Claro, como no se acuerdan la clase de líquidos que les estamos hablando. Antes he hablado de hiponatremia y demás. Sí. La hiponatremia leve, moderada, severa. Una severa que puede causar datos de inconsciencia, letargo. Entonces, ¿será otra cosa que tengo que descartar? Algo igual que tengo que descartar. ¿Qué tal si agarro? Neurológico, ven un atomo. Imagínense, pídanle un atomo, que no le han pedido electrolitos. Piden atomo, ¿no? Le hacen gastar 500 bancos en mano. Puta, no tiene nada, ¿no? Ya, no es neurológico. Y ahora, esos son los médicos que se acostumbran mucho al gabinete y no usan la lógica. Entonces, yo sé, ahora que ustedes ya saben, cuando se les llega algún día este paciente, descarto hiperglicemia, descarto hipoglicemia, descarto hiponatremia, descarto desequilibrio electrolítico, saco gasometría. Ese es el enfoque de urgencias que tiene que tener. Porque el especialista cuando baje, o si va, lo valora, etc., él solamente te va a pedir cosas puntuales. Pasame su tomografía, su gasometría y demás. Pero ¿quién hace la labor ardua de mantener vivo al paciente a veces? No, uno, el médico de urgencias, el general, o el que ustedes quieran, el emergentólogo y demás, no sé. Entonces, creo que estoy dejando pautas muy básicas, muy claras para manejar. Por eso los molesto con diferenciales. No es porque a mí se me cante la linda de, no, a ver, dame 500 diferenciales de esto. No. Y hoy día los he hecho moco con eso, a los de verdad, bueno, mamá, diferenciales de esto. Diferenciales. ¿Qué es un diferencial? Tiene que manejar. Mientras más diferenciales, más, ojalá que me toque valorarlos a ustedes. Voy a rezar a todos los dioses para que me toque valorarlos. Ojalá. Pues mira, Ay, sí. No me responde, puta. nada. Cero. Siguen, ya vamos a acabar. Entonces, este es un breve repaso de lo que les he dicho, ¿no? Acá manejan ayuno 70-100 y con diabetes 70-130, dice, pero obviamente, ¿se acuerdan en la clase de hipoglicemia? Un paciente con menor a 70 diabético ya no tiene que llamar la atención, ¿no? En este caso de hiperglicemia, obviamente se maneja de otra forma. 2 horas después de comer, que es nuestra PTOG, que ya lo hemos hablado, ¿no? Y obviamente acá están las recomendaciones básicas para que le den una educación también al paciente, ¿no? Hay uno de 8 a 12 horas, por eso les digo, es importante tomar esa situación. Y 2 horas después de comer, ¿no? Pueden hacer una prueba ocasional, una post para enviarlo. Estos son niveles para que los repasen después, ¿no? Lo que es la hemoglobina glucosilada. ¿Qué nos da? ¿Qué dato nos brinda la hemoglobina glucosilada? El tiempo de cronicidad. ¿Cuántos Es días? como un tiempo de 20 días. latencia, ¿no? Una cronicidad, 20 una días. latencia, que nos va a dar como que un parámetro de que un paciente diabético como tal está haciendo un buen manejo me refiero a un buen tratamiento, o está haciendo un buen apego a este tratamiento. ¿Sí? ¿Qué tal si llegan? Porque los pacientes les llegan así. ¿Qué tal, don fulano? ¿Qué tal con su tratamiento? Sí, doctor, todos los días tomo hemoglobina glucosilada 10. Yo, así. Sí, en serio, no, me da ganas de decir, no, la ética, no, ante todo la educación. No puedes pensar, ¿no? Entonces, pero esto a mí me molesta, la verdad. ¿Por qué me molesta? Porque no solamente significa, a veces puede ser que el paciente realmente le esté yendo mal con el tratamiento, pero ahora en nuestro medio, de 10 pacientes, por lo menos la mitad son re inconscientes y re mal educados con su tratamiento. Entonces llegan complicados y dicen, es que el tratamiento del doctor no me ayuda, es porque no hay apego, etcétera. Entonces, volviendo al punto, la hemoglobina glucosilada les va a servir para hacer un seguimiento a este paciente, ¿no?
no se olviden, es un seguimiento. De urgencias, yo no pido hemoglobina glucosilada. Si te llega un paciente hecho flema, así como los que hemos hablado ahorita, así mal, súper malas condiciones, ahorita quiere hemoglobina glucosilada en el laboratorista, no es útil en ese momento. Les va a servir más que todo para hacer un mantenimiento en cuanto a tratamiento y un seguimiento para ese paciente. ¿Quedó claro? Porque las otras pruebas, la glicemia capilar y la glicemia central química sanguínea, suficiente para que vean niveles basales en la urgencia ante este tipo de cosas. Ahora, entre los diagnósticos diferenciales que podemos manejar, ¿no? Lo que les decía, aquí tenemos una cetoacidosis diabética, un estado hiperosmolar no cetósico. Lo que quiero que veamos es esto. Por ejemplo, la glucemia, miren, 250-600, mayor a 600. ¿Qué es la característica? ¿O qué creen que diferenciará este 600 de este 600 en uno en el otro? Plasmática. Si se dan cuenta, miren, el letargo, estado hiperosmolar. Letargo, ¿no? Por igual aquí, letargo. Entonces, hay cosas muy similares. Doctor, entonces, ¿yo cómo diferencio un estado hiperosmolar? Osmolaridad. Ambos pueden tener letargo, ambos pueden tener 600. Cetosis diabética. ¿Qué diablos Cuerpos hacen? cetónicos. Aparte de hacer sus complementarios, ¿no? Aparte de hacer sus complementarios, mucho también hace la clínica. Esta clínica, no estoy de acuerdo, pero hay una cierta discrepancia. Realmente el estado hiperhormonal no cetósico es como tú o yo, ustedes. Doctor, ¿cómo está? Tengo dolor de cabeza y demás. A ver, glicemia 600. Y yo, a ver, ¿cómo está de pie este hombre? ¿Cómo está? Tranquilo, activo. Porque si vamos a ver, por ejemplo, no hay cetonuria, el pH va a estar normal, la presión parcial del dióxido va a estar normal, este paciente no está distresado, este paciente no tiene problemas renales de base, ni agudo, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, tratar un estado hiperosmolar no cetósico, obviamente es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a llegar al tratamiento, van a ver que solamente tengo que bajar ese nivel de glucosa. En cambio, en un cetoacidótico diabético, tengo que regular muchas cosas. Medio interno, líquidos, bajar la glucosa, uso de insulina, obviamente, ¿qué más? Regular el ácido base, entonces lleva algo complicado, ¿no? Entonces, eso es importante. Para mí, uno de los puntos más claves, por experiencia personal, haber tanto diabético en urgencia, para mí lo más clave es el estado de conciencia, que me diferencia esto de esto. Uno, el estado de conciencia, y dos, lo que es la respiración. En clínica estoy hablando. Ya laboratorialmente, aquí tendría parámetros. Vámonos directamente al tratamiento. Hablamos de los escalones del tratamiento. Como todo en la vida, bien, tenemos escalones, ¿no ven? Primero estás en primer semestre, segundo, tercero, llegas al décimo y después sabes qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Igual que los fármacos, a ustedes les gusta saltarse, ¿no ven? Ustedes eran el team tramador, ¿no? ¿Se acuerdan? Todo era tramador con ustedes. Hasta que han conocido el diclofenac, ahora ya saben manejar analgésicos un poquito más que antes. En el tratamiento antihipertensivo y antidiabético se basa en eso también, en escalones tratamiento terapéutico. Y lo que nunca tienen que olvidarse, el tratamiento es generalmente a veces dosis-respuesta del paciente. Yo tengo pacientes, y esto estamos hablando de un poquito de mantenimiento, que con glicemias altas yo le puedo dar metformina, 500 miligramos al día. Con esa metformina mi paciente se regula súper bien. Tengo el mismo paciente con las mismas características, le doy metformina y maneja mal la glicemia. Entonces no todos los pacientes son iguales. En ese paciente tal vez tendré que día asociar, o tal vez tendré que doblar dosis, o separar dos, una mañana, una noche. Entonces, de eso se trata mucho el PIB y el juego de tratamiento en la hiperglicemia, como en la diabetes. A ver, primer escalón como tal. ¿Qué tenemos ahí? Nuestra amiga metformina. ¿De qué grupo es la metformina? Son. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuáles son las biguanitas y las otras? ¿Cuáles son? Dos grupos de hipoglicemia. Biguanidas y. Mucha suerte. Sulfonilureas. ¿Cómo es? Creo que es una biguanida. Iguanida. Pues una sulfonilurea. ¿Seguro? Metformina era una biguanida. ¿Cómo es? ¿Qué es la metformina? No, me tengo que ir, muchachos. Biguanida. Tarea. La metformina obviamente tiene que ir siempre añadida, no solamente es como que, doctor, tomo mi metformina todos los días, y usted tiene 200, no sé, como con Coca-Cola,
Una vez un paciente así. ¿Qué? Es que doctor, no puedo dejar la Coca-Cola. Porque estos pacientes diabéticos son muy apegados a los dulces. Pero, de verdad, o sea, imagínense, es como tomar tu omeprazol con una gaseosa, ¿no? He visto que en mi hospital, así, mujeres toman omeprazol con Coca-Cola, ¿no? Un poquito de 10 centavos de conciencia. Entonces, ¿a qué me voy al punto? Tiene que haber modificaciones obligatorias de estilo de vida. Ya no vas a poder trabajar con hamburguesas y con, ¿no? El 3 pisos. No, ya, yo ya cambié totalmente. Sulfonilurias, la glibenclamida les cuento. Entonces, el otro es una biguanida. Sulfonilurias. No existen más bien riesgos de hipoglicemias severas. Como les digo, estos son medicamentos en los cuales vamos a tener una dosis de mantenimiento. Solamente se los he colocado para que, ¿se acuerdan cuando les pido fichas farmacológicas? Pueden usar esto como los hipoglicemiantes. Creo que son dosis básicas como tal. Y obviamente está abocado en lo que es riesgo de hipoglicemia, desventajas, ventajas y contraindicaciones que no debemos usar. Mucho ojo, obviamente, acá. Siempre esto les va a dar un dolorcito de cabeza cuando lleven nefro. ¿Llevan nefro? Estamos ¿No? llevando. ¿Está llevando? Me imagino que son cracks en sacar el cliente de creatinina, tasa de filtrado glomerular, crisis orales, deben ser unos másters, ¿no? Entonces, cuando hablo del filtrado glomerular, me van a entender que por qué no debería usar en un filtrado glomerular menor de 30. Entonces, ya más bien ya estamos hablando de glomerular. Los inhibidores de la DPP4, para mí, son los mejores medicamentos que han podido crear las farmacéuticas. Es un medicamento que no causa hipoglicemia, especialmente la sitagliptina. Aquí está la vildagliptina. Son medicamentos que son muy buenos y muy bien tolerados. Dosis única, entonces se manejan muy bien. ¿Por qué les digo esto? Porque tal vez les llega un paciente con estado hiperosmolar cetóxico que está con su metformina diaria y no le está funcionando. Ustedes creen que será necesario ese paciente que está nomás compensado y demás. No, ¿sabe qué, señor? Tiene que irse al endocrinólogo. Ahorita. ¿Ustedes saben cuántos endocrinólogos hay en Bolivia, en La Paz? ¿Cuánta gente sufre por un visita, etcétera y demás? ¿Ustedes creen que no se sienten capacitados para recetar algo de esto? Deberían sentirse capacitados. Como les digo, es doblar dosis, asociar o cambiar a otra familia terapéutica. Nada más. Tercera alternativa que tenemos, las glinidas. Esto lo van a ir repasando poco a poco, ¿okay? Lo que quiero llegar es al punto del segundo escalón y el tercer escalón. ¿Qué? Estamos acá. Acá ya vamos a usar la terapia de insulina. Es un paciente más controlado. Incluso hay pacientes que usan terapia de insulina, aparte hipoglicemia oral. Ambos. Pero obviamente ahorita vamos a ver qué tipo de insulina vamos a usar. Y el tercer escalón, como les digo, es netamente eso, ¿no? La terapia asociada con insulinas y hipoglicemiantes orales. Aquí me hago un punto aparte y es donde voy a... Ven a la luz, por favor. Ya. Vamos a jugar con un paciente que tiene 500 miligramos decilitro de glucosa, glicemia, perdón. ¿Ok? Está con un estado hiperosmolar no cetóxico. No hay datos de acidosis, el paciente está estable, el paciente está atrás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de esta glicemia bajar, ¿no? Obviamente no hay un fármaco, medicamento que agarres ya, ponle eso y la glicemia se va a clavar. Dos preceptos que nunca se olviden en este tipo de pacientes. Dos cosas que hay que hacer. Una es la hemodilución y la otra es la terapia de insulina. Dos cosas que ustedes tienen que hacer. ¿Cómo voy a hemodiluir al paciente? Netamente soluciones isotónicas. Aquí se pelean los internistas, o alguna vez nos peleamos alguna vez con algunos colegas. Yo quiero Ringer, ¿no? Viejo, mejor es fisiológico. No, pero Ringer, no, es un lactato. Y hay un pedo mental entre todos. Al final creo que el principio es hemodiluir al paciente. Y para mí yo uso fisio. Yo uso fisiológico. Y aquí viene una tarea que quiero dar para la próxima. ¿Qué? Yo, por ejemplo, para hemodiluir a mi paciente, yo le pongo 3000 ml de solución fisiológica. Esto generalmente en un periodo estimado de 2 horas o 3 más. ¿Okay? Tengo 1000 y 1000. Sí, lo tenemos entendido, que son fisiológicos. ¿Sí?
Pero a mis dos últimas soluciones yo le añado cloruro de potasio. Yo quiero que me digan la próxima por qué quiero que le añado cloruro de potasio a mis soluciones. El doctor fisiológico ya tiene clorosodio, no tiene potasio, no pasa. Pero para eso le ponemos un Ringer, que tiene potasio. Pero esto no tiene nada que ver con los electrolitos que hay en el suelo, tiene que ver con la fisiopatología del estado de hiperglicemia que tiene el paciente. Entonces quiero que me averigüen por qué yo pondría o por qué sería útil poner cloruro de potasio. ¿Ok? Eso es su tarea. Entonces, volviendo al punto, yo voy a hemodiluir al paciente. ¿Para qué voy a hemodiluir? Uno, para forzar diuresis, ¿no? Porque trabaja un poquito más el riñón y demás, y hacer buen manejo de la parte vascular. Entonces, mucha ciencia ahí, ustedes ya saben manejar líquido. ¿Sí o no? ¿Saben manejar líquido? Total. Lo que quiero que pongamos atención es en nuestra terapia de insulina. Cuando hablamos de insulina, les he dicho que tenemos en el medio más que todo las de acción rápida y las de acción prolongada o las de acción latente, lenta, como ustedes quieran. En las de acción rápida, obviamente tenemos a nuestra amiga la cristalina y acá tenemos a la NPH. Dos tipos de insulinas. Doctor, ahora ¿cuánto vamos a usar de cada cuánto? Tenemos que entender que estas vienen en, por si acaso, unidades internacionales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, unidades internacionales. Sí, en unidades internacionales. Entonces, seguimos manteniendo a nuestro paciente con 600 de glicemia, ¿cierto? Lo que voy a usar es insulina cristalina. ¿Qué pasó? ¿Cuánto voy a usar de insulina cristalina? La pregunta grande, ¿no? Ahora, ¿cuánto uso? ¿Cuánto usaré? Yo en la vida práctica y demás he ido modificando ciertos esquemas. Por ejemplo, en la ADA dice una cosa, en el ALAD dice una sugerencia, ¿no? Por si acaso, si a los que quieren leer, ya les he dicho, ¿no? El ALAD y el ADA, ¿no? El ALAD, Asociación Latinoamericana, y el ADA como la americana, etcétera, etcétera. Yo manejo lo siguiente, esto es criterio personal que lo he corroborado con algunas guías. De 100 a 150 yo no voy a poner ninguna unidad. De 150 a 200, aquí puedo poner 2 unidades. De 200 a 250 yo voy a poner 4 unidades internacionales. De 250 a 300 voy a poner 6 unidades internacionales. De 300 a 350 voy a poner 8 unidades internacionales. Y arriba de 350 voy a poner 10 unidades internacionales. Este es el esquema básico que yo manejo en insulinas cristalinas. Esto es netamente insulina cristalina. Entonces, doctor, mi paciente tiene 500 de prepo, yo le pongo 10. Ahora esto es bien interesante. En las guías dicen que obviamente toda la insulina debería ir de vía subcutánea. Pero hablando del metabolismo y demás, la vía subcutánea obviamente es óptima, pero en los niveles y tiempos de acción a veces como que no va a ir tan rápidamente, si va a ir término. Entonces, la vía endovenosa tampoco está contraindicada. Se puede colocar insulina endovenosa, ¿no? Pero obviamente los regulares ponen insulina subcutánea. Entonces, ya saben, le puesto a mi paciente 10 unidades internacionales de insulina cristalina. Le hago un control a las 2 horas. Tu paciente está con 220 de glicemia. ¿Hemos hecho buen tratamiento? Hemos hecho buen tratamiento, ¿sí o no? ¿No ve? A las 2 horas le hemos hecho un control 420, no, ni madres, 80 con insulina. Nosotros podemos tener una dosis de rescate de la insulina, que si yo esto lo divido en 3, me sale como a 3.33333, ¿no ve? ¿O no? ¿Sí o no, ve? División simple. Entonces yo sé que puedo darle por lo menos de 4 a 6 unidades de insulina, además de lo que ya le he puesto. ¿Me dejo entender? Y obviamente esto es dosis control, administro control. A las 2 horas volveré a controlar, qué sé yo, por el metabolismo y demás, 200, listo. Más la hemodilución que le has hecho, que le hemos hecho en hemodilución. Voilà. Ese es un paciente con hiperglicemia que no tiene un dato de alteración metabólica, cetoacidótica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hablen ahora, callen para siempre. Sí, hay casos situacionales en los que utilizamos la cristalina o la NPH o
Ahorita estamos hablando puro de cristalino. Puro cristalino. A tu pregunta, yo te hago una contrapregunta. ¿Cuándo usarías el pH? ¿En serio? Porque aquí yo estoy agarrando, ya les he hecho una insulina de acción rápida. O sea, yo no tengo chance de que esta glicemia de 500, es como que ya sabes que insulina le ponemos ahorita, vaya a su casa, mañana vuelve, le controlamos. No existe esa situación. Porque yo tengo que regular. Porque por más de que ese no se cosito esté con datos de no descompensación, pero se me puede descompensar en cualquier momento. Entonces, ¿qué hago? Sí. ¿Cómo es? En casos que se quieran acción rápidos, utiliza la cristalina. Obviamente este tipo de insulina NPH. NPH yo lo voy a usar para hacer una dosis de mantenimiento. Es un paciente que no va a manejar bien sus glicemias, por ejemplo, con hipoglicemia temporal. Ahora, ¿cuál es la dosis óptima?